Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Quecliquian. Soy profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Barceló. Soy médico y también abogado. Trabajé durante muchos años y trabajo actualmente en compañías importantes de seguros y soy especializado en todo lo que tiene que ver con derecho médico, derecho de daños y defensa en casos de mala praxis profesional. Quiero agradecer a los doctores Eigelman y Guaraña el haberme convocado para darles esta charla sobre identificación correcta de los pacientes y cuáles son sus aspectos médico-legales dentro de un curso de calidad, dado que una correcta identificación hace a la calidad, veremos a lo largo de esta charla. Este video es parte del curso de calidad del Hospital Teodoro Álvarez y allí lo encuentran, pero a su vez si ustedes quieren volver a verlo finalizado el curso o luego de este momento, también pueden verlo en mi canal de YouTube, @innato, el nombre lo tienen allí en pantalla, o pueden llegar a conseguir links y otra información a través de mi página en Facebook, profesor doctor Roberto Quecliquian. Aquí tienen los detalles del curso de comité de calidad del Hospital Teodoro Álvarez, que está dirigido a personal médico, profesionales no médicos y personal técnico del sistema de salud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en este año 2025. Identificar correctamente al paciente implica 5 elementos importantes. Por un lado, el derecho al trato digno y a los propios derechos del paciente que están legislados. Por otro lado, a que un consentimiento informado solo es válido si se obtiene de una persona correctamente identificada. En tercer lugar, por cuestiones de evitar errores y seguridad del paciente. Por otro lado, también por temas de una correcta confección de historia clínica que debe corresponder a quienes realmente estamos asistiendo sin errores. Y por último, hay una obligación institucional de garantizar todo lo que les he dicho. Si ustedes desean leer la ley 26.529 en su texto completo, la obtienen en internet simplemente googleándola. Lo que aquí nos interesa a los efectos de la identificación es que sepan que no se trata solamente de una tarea nuestra identificar, sino que el paciente tiene derecho a ser identificado correctamente. Es decir, que vamos a tener que hacer consignar siempre su nombre completo y número de documento, como mínimo, y por lo menos otros datos que permitan su individualización en todo momento. Llámese, por ejemplo, domicilio, teléfono de contacto y cualquier elemento que pueda ayudar ante de situaciones como las que todos conocemos cuando surgen urgencias o necesidades de notificar a nuestros pacientes de una determinada situación. Todo paciente, como establece la ley mencionada, debe ser tratado con respeto a su intimidad, su autonomía y su dignidad. A veces nos olvidamos de verdades de perogrullo, pero si yo obtengo un consentimiento informado y no sé de quién lo obtuve o no queda claro que la persona que lo dio es realmente la persona a la cual yo después estoy diciendo, usted ha consentido esto, el consentimiento es algo que da el paciente, pero ante eventual problema yo le opongo al paciente. ¿Cómo le opongo? Decir, usted consintió si no identifiqué a quién consentía. ¿Se entiende? Estoy en un problema severo y en ese caso el consentimiento no será válido. Y por otro lado, recordar que si administramos el tratamiento a un paciente mal identificado, tal vez no corresponda al consentimiento informado que ese paciente dio y podemos tener acciones no solo civiles, sino también penales. Reiteramos lo que decimos constantemente, que
Toda documentación tiene que quedar asociada inequívocamente a un paciente concreto. A veces nos encontramos con estudios que no tienen el nombre correcto y dicen, bueno, sí, pero sabemos que pertenece al paciente XX. Esto en la justicia es absolutamente nula. Por esto es importante que todo registro médico se corresponda claramente con una historia clínica o, si se trata de una foja individual, con el nombre y documento del paciente para el cual ese registro se está realizando para evitar comprometer nuestra responsabilidad legal. Los datos en la historia clínica tienen que ser precisos. Tenemos que dejar constancia de todo lo que hacemos en relación a una persona identificada. Los principales juicios de mala praxis que tenemos los tenemos porque se dice no se hizo tal o cual cosa que se podía hacer. O sea, el principal vía de ataque no es tanto el hacer, sino es el no hacer. Ahora, si yo hice algo sobre alguien que no está identificado, es lo mismo que no lo hice. Entonces, cuidado, puedo llegar a tener un problema habiendo actuado bien porque documenté mal algo tan sencillo como la identificación. Obviamente, de lo que se identifica debemos proteger confidencialidad y los datos sensibles como corresponde al secreto médico. De los errores vamos a hablar un poquito más adelante. Por el momento digamos que si una identificación errónea puede llevar a que mediquemos a la persona equivocada, a que realicemos procedimientos quirúrgicos sobre la persona equivocada o equivocados sobre la persona correcta, o a diagnósticos incorrectos porque hemos utilizado elementos que no correspondían a este paciente. Entonces, hay medios y protocolos que implican el uso de pulseras con código de barras, doble verificación, quiere decir, yo no solo verifico cuando coloco las pulseras, también veo, verifico nuevamente, es decir, normalmente cuando una verificación se hace más de una vez, la chance de que haya error es mínima por lo que veremos más adelante y de esta manera, mediante distintos protocolos y sistemas, podemos controlar los riesgos. Los centros asistenciales, en nuestro caso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, nuestros hospitales, centros de salud y efectores periféricos, tenemos la obligación de garantizar la correcta identidad de nuestros pacientes y para ello tenemos que cumplir con normas, es decir, deben existir y existen protocolos en nuestro sistema de salud y por otro lado debe auditarse el cumplimiento de los mismos para saber que efectivamente estamos trabajando bien. Vamos a entrar ahora en una nueva etapa que es el sistema SIGEOS, el sistema de gestión hospitalaria, que nos permite tener una historia clínica unificada con el paciente, obviamente identificado de una forma clara e inequívoca en todo el ámbito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en su sistema de salud. El SIGEOS es la plataforma informática, es una plataforma informática que usamos en hospitales públicos y no solo en ellos, sino en centros de salud para administrar integralmente procesos clínicos, administrativos y logísticos de la atención de nuestros pacientes que tienen que ver desde turnos hasta fundamentalmente que todo paciente tenga una historia clínica única, la cual puede ser accedida desde los distintos centros de salud y hospitales que forman parte de la red del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense qué importante y qué beneficioso es esto. Ahora bien, para acceder a este beneficio, yo tengo claramente que estar correctamente identificado. Es clave mi identidad porque a través de mi identidad yo accedo y el médico accede a mi historia clínica. El SIGEOS es muy interesante porque en realidad fue creado y gestionado dentro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y con software libre. No estamos pagando royalties ni otras cuestiones que comprar un sistema llave en mano generaría problemas y nos permite irlo escalando y mejorarlo. Es un sistema modular, fíjense que hay módulos como gestionar los turnos, cuando existe admisión y egreso de un paciente, módulos de farmacia,
El gobierno puede recuperar gastos ante financiadores que son responsables de pagarlos frente a la atención que brindó gratuitamente un paciente. Tenemos registro médico informático que está desarrollándose constantemente, facturación y cobertura de salud y fundamentalmente recordar el tema de la historia clínica unificada. Una historia clínica única y centralizada nos mejora claramente la calidad de la atención y también la calidad de oferta de los servicios. Si tenemos lugares donde hay turnos no ocupados y otros lugares dentro del sistema donde los turnos están sobrepasados, podemos redirigir a los pacientes para que todos puedan beneficiarse con el turno más próximo posible. Tenemos información en tiempo real para poder tomar decisiones sanitarias y también podemos tener indicadores estadísticos de todo tipo para evaluar desde cómo atendemos hasta cómo es la salud de nuestra población y poder pensar acciones que puedan beneficiarla a futuro. Vamos a algo que les permite mostrar, vean en la imagen, una pulsera de identificación. Se coloca al ingreso de cada paciente su nombre completo, DNI, fecha de nacimiento y número de historia clínica. Son muchos datos que todos implican uno la verificación del otro y al corroborarse todos y concordar todos nos dan una mayor seguridad de identificación. En obstetricia y neonatología, la doble pulsera, dado que hay una madre y un recién nacido que van a tener obviamente el mismo código y que nos van a determinar que aseguran el vínculo biológico, o sea que ese hijo es el hijo de esa madre. En cualquiera de estos casos, si una pulsera de cualquier paciente se pierde o está ilegible, inmediatamente se debe reemplazar y verbalmente y por otros medios que sean a nuestro alcance, debemos nuevamente verificar la identidad de este paciente. No solamente se trata de colocar una nueva pulsera, sino de colocarla correctamente y con los recaudos apropiados. Habíamos hablado de doble verificación. Bueno, verificación activa es un ejemplo claro de doble verificación. Yo ya verifiqué la identidad de mi paciente, le coloqué pulsera, observé su documento, tomé el procedimiento que corresponde. Pero ahora, antes de cualquier procedimiento, medicación o traslado, yo le pregunto al paciente verbalmente cómo se llama usted y su fecha de nacimiento. Y entonces, aun si el paciente lleva la pulsera, la doble verificación se debe realizar, ya que a veces existen errores por lo que se llama homonimia, es decir, dos personas con el mismo nombre y más de una vez ha pasado que Pedro González, había dos Pedro González y se llevaron o medicaron al Pedro González equivocado. Entonces es muy importante la verificación verbal y el trato humano con el paciente para saber a quién estamos llevando, a quién estamos tratando, simplemente con algo tan sencillo como preguntarle. Cuando nosotros nos encontramos con un paciente inconsciente o que es imposible identificar por cualquier causa, esto no deja de que tengamos la obligación de identificarlo. Todo lo contrario, deberemos darle una identidad de NN con una cantidad de datos, los que sean posibles, hasta que podamos confirmar la identidad. Y esa identificación provisoria que tiene que tener algún tipo de código único para que todo lo que tenga que ver alrededor de ese paciente reciba el mismo código y haya una trazabilidad y una unidad de la documental alrededor de esta persona, debe ser hecho en forma idónea. Los códigos de barra y QR se volvieron presentes constantemente en nuestras vidas. Simplemente cuando vamos a un supermercado, los productos que llevamos tienen códigos de barra. Al pagar con billeteras de pago por el celular, escaneamos códigos QR. Y esto mismo lleva también a los protocolos de identificación en el hospital,
donde cada paciente y todo lo que tiene que ver con él tendría que tener un código de barras o un QR para de esta manera poder identificarlo correctamente, identificar los medicamentos y estudios que está recibiendo y realizando y tener alertas automáticas cuando aparecen inconsistencias o duplicaciones. La capacitación del personal es una responsabilidad compartida por todos los trabajadores de la salud en capacitarnos y de la propia institución, el hospital y los organismos institucionales. Todos somos parte de un rompecabezas donde si queremos consentimiento informado, manejar correctamente los errores y fundamentalmente seguridad, debemos colaborar todos al unísono. Debemos realizar auditorías y con evaluación continua de qué lo está pasando alrededor del cumplimiento de protocolos de identificación y si aparecen errores, deben de ser registrados como un evento adverso y analizados para mejorar los procesos sin demonizar a quien lo comete, sino entendiendo que un error es un epifenómeno que excede a la persona que lo comete y por lo general tiene que ver con toda una institución. Desde el principio de esta charla hemos identificado correcta identificación con seguridad. Hablemos ahora sobre qué implica seguridad en medicina. La seguridad en medicina proviene de la seguridad aeronáutica, pero fíjense que mientras que en aviación el riesgo es 1 en 1 millón que ocurra algo, en el cuidado de la salud el riesgo es muchísimo mayor. Estamos frente a riesgo de daños entre 1 hasta 300 casos o en 1 cada 300 pacientes o 1 cada 700 pacientes a lo sumo. Y tenemos un evento adverso evitable, entre los cuales estaba también el error de identificación, entre cada 27 a 34 ingresos. Si miramos cuán seguro es trabajar en atención de salud, en dar atención médica, fíjense que es muy seguro, con una probabilidad menor a 1 en 100 de tener problemas, viajar en un avión, tomar un tren europeo o trabajar en una planta nuclear, mientras que por el contrario, escalar montañas o bungee jumping, cosas que vemos claramente como muy inseguras, tienen la misma inseguridad, el mismo grado de inseguridad que la asistencia médica que todos los profesionales y trabajadores de la salud estamos brindando a nuestros pacientes. Sabemos entonces que la práctica de la medicina es sumamente insegura en relación a otras actividades, como la de una planta nuclear, que increíblemente es mucho más segura. Entonces, ¿cuáles son los errores que podemos cometer en este caso en particular, en el de la identificación de nuestros pacientes y qué consecuencias pueden traernos? Entre los errores comunes que podemos cometer, uno muy frecuente es la homonimia, es decir, pacientes que se llaman igual o tienen nombres muy parecidos y se le da el tratamiento a uno que le corresponde a otro, se confunden estudios o suceden cosas donde uno recibe lo que le correspondía a otro. Esto pasa muy frecuentemente, el riesgo, obviamente, en situaciones de instituciones que tienen gran número de pacientes y debieran entonces tener sistemas para poder identificarlos en forma robusta. Y por otro lado, el tema de las pulseras de identificación mal colocadas, ilegibles o ausentes, por lo que ya antes hemos comentado. Si omitimos ante un determinado procedimiento o acción médica de importancia, repreguntar al paciente su nombre y apellido y fecha de nacimiento, pasamos de verificación activa a una verificación pasiva y esto puede llevar a errores graves en procedimientos o administración de fármacos. En las muestras biológicas,
es excelente que las rotulemos, pero ahí también el protocolo debe tener presente que se rotule correctamente a la muestra. De nada me sirve un código de barras en un paciente si la muestra termina rotulada con otro código de barras incorrecto. Hay que tomar los recaudos para que todo se haga en forma prolija y eficiente. Podemos encontrarnos con pacientes llamados inconsistentes o no identificados, aquellos que no sabemos quiénes son. Y hay que seguir ahí la norma que antes hablamos para el protocolo para el NN. Y por otro lado, sistemas electrónicos mal sincronizados que terminan leyendo la información de uno hacia otro, especialmente en aquellos casos de interoperabilidad. Es decir, yo puedo tener un sistema de mucha calidad muy bueno y muy fiable, pero lo conecto y tomo información de otros sistemas que tienen información endeble. Bueno, esa información endeble va a terminar perjudicando la exactitud de mi sistema. Es muy importante poner algunos límites cuando la información no se toma de una fuente de calidad confiable. Cuando los profesionales nos comunicamos respecto de un paciente, hacer buena medicina es hablar de un paciente en forma concreta, no el paciente de la cama 4, sino de una persona que tiene sus características y que tratamos de conocer lo mejor posible, ya que hoy la medicina no es pura técnica, también es una comprensión integral de un ser humano. Pero esta comprensión integral de un ser humano también ayuda a la identificación, porque los seres humanos tenemos características puntuales que nos pueden ayudar. Comunicarnos entre todos va a evitarnos problemas y fundamentalmente demandas por mala praxis. Los errores ya los hemos visto. Sin embargo, cabe reconocer y debe considerarse por qué estos errores se cometen. Existe una tendencia realmente poco objetiva donde todos los errores se cargan únicamente en el profesional, el equipo o aún los técnicos y administrativos que los cometen. Y se olvida que un error es en última instancia un epifenómeno de todo un sistema. Y ese sistema no comenzó con esos trabajadores, comenzó con la institución que lo lleva adelante y comenzó aún antes con los financiadores que le dieron recursos o le quitaron recursos a la institución que está tratando de llevar adelante sus tareas asistenciales de la mejor manera posible. Veamos. Este es el modelo del queso suizo para evitar accidentes o cómo se producen. Una doble verificación caería en un error si los dos que verifican fueran rodajas de queso suizo o de queso gruyère que tienen los agujeros exactamente coincidentes, lo cual es muy difícil. Ahora, si ambos están muy agujereados, la posibilidad de que la flecha roja, que es el daño, pase por los agujeros, es alta y entonces la punta de la flecha llega y ocasiona el daño. En otro video del canal de YouTube pueden ver esto en @innato con más detalle. Aquí solo les puedo decir es que si trabajamos más que la cantidad razonable de horas semanales, somos más vulnerables a cometer errores. Un sistema de salud seguro es un sistema que nos da remuneraciones apropiadas con medios de trabajo y medios de elementos y ambiente de trabajo apropiados, y así no cometemos errores ni en la seguridad ni en la identificación de nuestros pacientes. Si no trabajamos en condiciones seguras, en un ambiente seguro y debidamente bien remunerados, lo que nos lleva al sobretrabajo, quedamos quemados y básicamente somos una rodaja de queso gruyère muy agujereada que deja pasar los errores. Y entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De nosotros o de quien nos puso en estas condiciones? Y si, como hemos visto, no somos solamente los profesionales y no profesionales trabajadores de la salud los que estamos llevando adelante esto y cometiendo eventualmente los errores,
que implican el trabajar en salud y tener el riesgo de equivocarse, sino que hay una responsabilidad aún mayor, que son las instituciones y sus financiadores. ¿Cuáles deberían ser las políticas institucionales que deben ser llevadas adelante? Una gestión hospitalaria de identificación del paciente debe implicar una política institucional formal para internación, ambulatorio, quirófano, laboratorio, con criterios y obligatorios de identificación que ya hemos hablado, y protocolos operativos normalizados, es decir, que todos aquellos tengan determinadas reglas y homogeneidad. Por ejemplo, en el quirófano, una pausa de seguridad para verificación cruzada entre paciente, procedimiento y profesional de la identidad de dicho paciente. Integrar los distintos sistemas de información, los códigos de barra, QR, etcétera, pueden vincularnos y capacitarnos continuamente en la cultura de la doble verificación. Realizar constante auditoría interna y monitoreo, registrando a los errores como eventos adversos que vamos a analizar para poder evitarlos en el futuro y asumir la gestión de riesgos y la responsabilidad legal que de alguna manera podemos llegar a controlar los efectos dañinos de cuando nos realizan demandas si previamente nos curamos en salud. Recordemos que los pacientes no identificables, los NN, tienen que tener una identificación y una trazabilidad como las que hemos dado. Y recordar también la doble pulsera en neonatología y obstetricia, por lo que también antes hemos dicho. Una vez que estamos llevando políticas institucionales adecuadas, que tenemos protocolos, que todos sabemos, nos queda algo muy importante, que es determinar que éstas efectivamente se están cumpliendo y si no se están cumpliendo, identificar a dónde estamos fallando para que todos, en forma conjunta y con la responsabilidad de todos y también la participación de todos, podamos desde mejorar protocolos hasta simplemente corregir algún elemento menor que está fallando y que puede alterarnos en mucho los resultados. Para esto necesitamos disponer de una auditoría. Aunque a quienes trabajamos en salud los números de auditoría nos resulten odiosos, para poder realizar una auditoría correcta se debe de poder cuantificar los resultados para saber si estamos mejorando o empeorando. Entonces, indicadores como tasa de cumplimiento de doble identificación tendríamos que tener como meta que por lo menos del 95% en más de los pacientes hayan tenido doble identificación y que los errores por identificación incorrecta jamás superaran el medio por mil. Esas son las metas a las que vamos a apuntar. Obviamente lo más probable es que no estemos allí, pero hacia allí debemos ir para entender que el sistema es razonablemente aceptable y seguro. El porcentaje de pacientes con una pulsera identificatoria básica válida debiera alcanzar y superar el 98%. Y si encontramos y detectamos un error, ¿cuánto tiempo tardamos en resolverlo en cuanto a la identificación? Y es bastante importante, no es algo para demorar, tiene que ser menor a 30 minutos ese paciente quedar nuevamente identificado en forma correcta. 90% de todos quienes trabajamos en el hospital, como mínimo, debiéramos haber tenido alguna capacitación en identificación en los últimos 12 meses y las muestras correctamente etiquetadas y asignadas al paciente que corresponde debe superar el 99.5%. Aquí no debemos tener ningún margen de error. Por último, un error por homonimia debe tener cero tolerancia. Dos pacientes con el mismo nombre, con todo lo que hemos hablado, debiera ser imposible. Por lo tanto,
Con esto creo que hemos dado un panorama general que puede serles de utilidad para lo que tiene que ver con identificar a nuestros pacientes en forma correcta, cómo evitar errores, cuáles son las responsabilidades y qué podemos hacer para evitar tener problemas nosotros y para darle seguridad a nuestros pacientes. Pueden ampliar esto encontrándonos en mi canal de YouTube y les agradezco mucho el haber escuchado. Bueno, llegamos al final de esta charla y quiero dejarles un concepto. Identificar correctamente a los pacientes implica un requisito esencial de seguridad. Seguridad, obviamente, para los pacientes, para todo lo que se está haciendo por el bienestar y por la asistencia de ellos, y seguridad para nosotros mismos, trabajadores de la salud, que podemos quedar incursos en cualquier tipo de problema por mala praxis o alguna otra omisión o cuestión legal en caso de haber omitido lo que correspondía hacer. Quedo a vuestra disposición, quienes quieran contactarme o tengan interés en charlar o que pueda acercarme a ustedes. Mi mail, ahí lo tienen en pantalla, rkekli@gmail y el mail profesional profemedseguros@gmail.com. De igual manera me pueden contactar en LinkedIn a través de mi página personal, Roberto Quecliquian, y por último a través de Facebook en mi página personal y mis redes sociales. A todos ustedes, muchas gracias por haberme escuchado.